Buenos días y bienvenidas y gracias por acudir, por asistir a esta convocatoria. Bien, estoy acompañada hoy de familias que han solicitado plaza en las escuelas infantiles y también pues, de representantes de escuelas infantiles. Le hemos citado hoy precisamente pues, para hablarle de eso, ¿no? De cómo estamos comprobando durante estos días que la aplicación del decreto del primer ciclo de educación infantil pues se está cumpliendo nuestros peores pronósticos, ¿no? Nuestras peores expectativas. Advertimos en su día que este decreto traía dentro una serie de medidas que provocaban, que generaban muchas injusticias en Andalucía y también que dificultaba el acceso a este primer ciclo de 0 a 2 años. En fin, y eso es lo que estamos comprobando estos días, durante estas semanas que se han abierto los plazos, que se están recibiendo solicitudes, que se están publicando, etcétera. En aquellos entonces le pedimos a la consejera que retirara el decreto, que no lo aprobara y que se sentara con las afectadas en una mesa pues a dialogar y a consensuar un nuevo modelo que satisfaciera a todas las partes. Solo por hacer un repaso de lo que en aquellos entonces advertíamos, que decíamos que aquí Susana Díaz quería importar el modelo de Esperanza Aguirre y las razones eran las siguientes, ¿no? En primer lugar, pues que se mercantilizaba el sector, la mercantilización del sector. Pues el nuevo sistema de subasta a la baja de los precios pues generaba o propiciaba que las grandes empresas entraran en el sector, esas grandes empresas depredadoras de las pymes y de las cooperativas que generan empleo en Andalucía y que son netamente andaluzas. ¿Cuál otro efecto que iba a tener este decreto? La reducción de ayudas a las familias. Efectivamente, se pasaba de un modelo de bonificación que constaba de 4 tramos y ahora pasamos a un sistema de subvención. Que solo garantiza a las familias las ayudas si éstas solicitan la plaza dentro del plazo estipulado. Es imposible, y se lo decíamos así a la consejera entonces, es imposible garantizar más ayudas endureciendo los requisitos de acceso. Otra cuestión que pusimos encima de la mesa, la pérdida de empleo. El nuevo decreto no implica ni mucho menos más creación de empleo. Al contrario, la consejera anunciaba y Susana Díaz anunciaban que el decreto suponía 12.000 plazas más. Pero estas 12.000 plazas más no son de nueva creación, esas 12.000 plazas más ya existían. Lo que cambia el decreto es su carácter, es decir, si antes esas 12.000 plazas pertenecían a escuelas que no estaban conveniadas, ahora sí están conveniadas, pero no se han creado, por lo tanto, no se han creado nuevos puestos de trabajo. Al contrario, se están perdiendo puestos de trabajo. Y es aquí donde queremos señalar los efectos reales de este decreto. Las solicitudes están bajando en los centros, en las escuelas infantiles. Están bajando debido a la incertidumbre que están padeciendo las familias de no saber si van a recibir o no bonificación y qué tipo de bonificación van a recibir. Si la cuantía va a ser menor porque las cuentas que ya se están echando en las escuelas infantiles en función de la renta, no las que ha puesto encima de la mesa la Administración, sino las que las propias escuelas infantiles están haciendo con las familias, pues apuntan a que hay una reducción significativa en estas ayudas. Pues básicamente eso, la renuncia a plazas escolares está a la orden del día. De hecho, yo como madre, en el centro donde están mis hijos escolarizados, de 30 plazas, 30 y tantas que se cubren todos los años, este año en la puerta el tablón anuncia que solo hay 14 solicitudes, con lo cual es un dato bastante esclarecedor. Por otro lado, la aplicación de este decreto, y también lo anunciábamos y lo advertíamos, es un masazo a las familias que más necesitan conciliar. El Gobierno andaluz con este decreto se está fundiendo a las familias mileuristas. Como hemos dicho antes, las familias están renunciando porque no saben si van a recibir bonificación. Y no solo están renunciando a la plaza, sino que se están planteando, y eso lo pueden contar muchas de las que están aquí, renunciar también a su puesto de trabajo. Y se están cuestionando pues qué hacer, cómo hacerse cargo de su hijo y conciliar con el trabajo, porque el Gobierno de la Junta de Andalucía los está poniendo en una situación pues bastante complicada con este decreto. Es decir, lejos de cumplirse aquellos anuncios, aquellos grandes titulares que Susana Díaz y Juan Marín nos regalaban en Semana Santa, pues que hablaban de más empleo,
más libertad de elección y más ayuda, pues lejos de cumplirse lo que estamos comprobando es que se está dando el camino contrario, ¿no? Y nos encontramos con que la Administración andaluza pues ha dejado a un lado a nuestros hijos e hijas, que ha dejado a un lado a las familias y que ha dejado tirado también a las escuelas infantiles con este decreto. Y como he dicho antes, familias que no saben qué van a hacer con su trabajo, con sus puestos de trabajo. Lamentamos profundamente que esta sea la Andalucía que quiere PSOE y Ciudadanos, una Andalucía que se sustente en la subvención, en las ayudas, en el paro y en la precariedad laboral. Lamentamos profundamente que esta sea la Andalucía a la que aspiran Ciudadanos y PSOE. El desarrollo real de este decreto los está dejando con el culo al aire, Ciudadanos, Juan Marín, entonces presumía de que había llegado a un acuerdo con el Gobierno para rectificar el error de salto que se producía en el tramo de bonificaciones y para que se dieran más convocatorias. A día de hoy de eso no sabemos absolutamente nada, no se ha solucionado. Si en algo es experto Ciudadanos, desde luego, es en el postureo. Y esa manía, esa tentación de estar diciendo donde digo, Diego, pues lo que está provocando verdaderamente es una desafección política en la ciudadanía. Que la ciudadanía deje de creer en las instituciones para resolver su problema y deje de creer en los partidos políticos. Eso es lo que verdaderamente está provocando Ciudadanos con todas estas traiciones que lleva en menos de 2 años, porque hace relativamente poquito que está en la política. Por otro lado, el Gobierno andaluz pues está planificando a golpe de improvisación. Lo pueden contar las propias afectadas, de que la información que están proporcionando cada día lo hacen a cuentagotas, que están generando una incertidumbre y ansiedad en las familias y mucha frustración en las maestras que están en las escuelas infantiles porque no saben qué contestarles prácticamente, no saben qué decirle a las familias que llegan todos los días con miles de preguntas y miles de dudas, ¿no? A esto hay que sumar unas instrucciones que han sacado de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil, que se está aplicando con bastante arbitrariedad dependiendo de la provincia. Unas instrucciones que impiden adecuar los puestos escolares a las demandas de las familias, eso lo van a explicar ellas después. Unas instrucciones que en Sevilla y en Córdoba se están aplicando y en Málaga, por ejemplo, y en Cádiz, pues han decidido no aplicarlas. En definitiva, las escuelas infantiles fueron las primeras en levantarse, en movilizarse contra este decreto. Ahora son las familias las que se están empezando a movilizar. Hoy hacemos, como he dicho, una rueda de prensa con madres que han iniciado una campaña de recogida de firmas, un chain.org, pues para recabar apoyo, para intentar frenar este decreto, para intentar frenar pues los efectos perversos que está teniendo ya. Ellas, mejor que nadie, como he dicho a lo largo de esta intervención, os pueden explicar pues, puesto que lo están sufriendo en propias carnes. Y un decreto que la nueva consejera en la Comisión de Educación del 28 de junio no dudó en seguir apoyando y en seguir defendiendo, a pesar de que le mostramos nuestra preocupación porque esto siguiera adelante. Confiamos en que la nueva consejera revierta esta situación, que se siente con las familias, que se siente con las escuelas afectadas, que escuche a los grupos parlamentarios y que deje atrás este legado de recorte y de rechazo a la comunidad educativa que ha dejado Adelaida de la Calle, la que probablemente sea la peor consejera de la historia de Andalucía. Bien, yo termino aquí. Muchas gracias por vuestra atención y os dejo con Irene, que es una de las madres pues, que ha iniciado esta campaña junto a otras para recoger firmas para frenar estos efectos. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, daros las gracias por asistir y también dar las gracias a Libertad y a Podemos Andalucía por darnos la oportunidad de estar hoy aquí ante vosotros y trasladar nuestra preocupación y nuestras reivindicaciones como familias afectadas, ¿vale? Nuestro objetivo principal no es otro que pedir a la Junta de Andalucía que escuche a las familias que estamos siendo afectadas injustamente por el cambio de criterios para la admisión de nuestros hijos en el tramo de escolarización de 0 a 3 años. La cuestión es que desde que se publicó el decreto de medidas urgentes para favorecer la escolarización en primer ciclo de educación infantil en Andalucía, muchas familias nos encontramos, irónicamente, en la situación contraria. Tras la aprobación de este decreto, la Consejería de Educación envió una instrucción a las delegaciones provinciales por la que se eliminaba la posibilidad
de algo que se venía haciendo hasta el día de hoy siempre, de modificar los puestos escolares según la demanda que existiese en cada centro. Es decir, que allí en aquellos centros donde haya plaza libre de 0 o 2 años, se pudiera modificar para atender las demandas de niños de 1 año, algo que se ha hecho toda la vida, ¿vale? Por tanto, esta nueva instrucción elimina esta posibilidad y se quedan aulas vacías en los centros que las familias hemos elegido libremente y nos quedamos decenas de familias en lista de espera en los centros que hemos elegido en base a la cercanía con nuestra vivienda habitual, por unos estándares de calidad o por diferentes motivos, porque tenemos al niño escolarizado cerca al mayor, en fin, existen muchas casuísticas diferentes. Por ejemplo, en la zona norte de Sevilla, las familias vamos a ser reubicadas en su mayoría en polígonos industriales, en el polígono Estores, que es donde están grandes centros que cuentan con aulas aún vacantes. Estos polígonos industriales cuentan con una dificultad de acceso añadida porque, además de estar lejos de las zonas de vivienda habitual de las familias, no cuentan con el acerado pertinente, existe un tráfico importante. Somos familias que estamos hablando de niños de 1 año que van en carritos, que las llevan muchas veces los abuelos, necesitan llevarlo y traerlo. Hay familias que no contamos con la posibilidad de utilizar coche o cualquier vehículo para acceder a esas zonas. Hay colegios que están a más de 7 kilómetros de nuestras viviendas, que están dentro de la misma área de influencia. Estamos hablando de áreas de influencia muy extensas. Luego tenemos familias también en zona centro, en Triana, que tienen a niños escolarizados cerca de su vivienda habitual y ahora al pequeño lo van a mandar a la otra punta de su zona de influencia. ¿Cómo se organizan las familias? ¿Cómo casa esto con la conciliación familiar que se les llena tanto a los políticos, ¿no?, de decir? Entonces, nosotras, estas familias que estamos siendo afectadas, hemos presentado nuestras reclamaciones en la Delegación Territorial de Sevilla y en la Consejería, porque nuestro objetivo, ya lo he dicho, no es otro que pedir que nos escuchen y que nos den una respuesta inmediata, porque el tiempo apremia. Y ellos nos remiten constantemente a una instrucción que fue emitida el 2 de junio, o sea, hace un par de semanas, por la que se especifica que solamente se permitirá la modificación de plazas en aquellos casos en que no existan plazas vacantes en ese tramo de influencia, en ese mismo tramo de edad. ¿De acuerdo? Mientras haya centros que tienen vacantes en ese tramo, en esa zona de influencia, no vamos a poder modificar las plazas en los centros que hemos solicitado y vamos a ser reubicadas, ¿vale?, en aquellos centros donde no hemos elegido libremente. Bueno, según nos han comentado en la delegación, con las reuniones que hemos conseguido mantener, en febrero la delegada de Educación de Sevilla mandó un escrito oficial a la Consejería diciendo de las consecuencias negativas que tendrían estas instrucciones para las familias. Ellos son conscientes y lo han hecho saber a la Consejería. Aún así, no han tenido respuesta alguna y entonces se han visto obligados, según nos dicen, a aplicar estas instrucciones que se han puesto sobre la mesa. Sin embargo, sabemos que hay otras provincias, como antes se ha dicho, en Málaga y en Cádiz, la delegación ha decidido no aplicarla. Están modificando las plazas para atender la demanda que existe en los centros. Entonces, nosotros como madres y padres afectados no entendemos la arbitrariedad que existe en este tema y la obligatoriedad de unas instrucciones que no están recogidas ni siquiera en el decreto y que pueden ser modificadas por la Consejería para evitar el perjuicio que están causando a las familias y a los centros. Bueno, el problema es que, dadas las fechas en las que estamos, contamos con muy poco margen de actuación, ya que el periodo de matriculación finaliza el 13 de julio y necesitamos una solución urgente. Queremos que nos escuchen urgentemente y que tomen medidas para rectificar esta situación antes del 13 de julio. Tenemos una semana escasa. Y esperamos que así la Junta de Andalucía y la Consejería pues verdaderamente cumpla la función de la denominación de este decreto, que es facilitar a la familia andaluza el acceso a la escolarización de nuestros niños de 0 y 3 años, ¿no? La anterior consejera de Educación nos dijo a través de los medios de comunicación que este decreto estaba basado en criterios de justicia social y responsabilidad y que si alguien iba a favorecer es a la familia. Pues bien, no está siendo así. Estamos aquí hoy para decir que las familias estamos siendo seriamente perjudicadas, que nos escuchen, que vean nuestra situación, que no somos números, que somos personas, que hablamos de niños de 0 y 1 año, que son bebés, y que nos afecta directamente a nuestra posibilidad de crianza, de conciliación y de llevar una vida normal y a la escolarización de nuestros niños. Entonces, pedimos
que se nos escuche y que modifiquen estas instrucciones para poder modificar los puestos en los centros de educación infantil. Y ya, además, como ha explicado antes Libertad, pues que si es posible que revise las tablas de bonificaciones, porque muchas familias están viendo reducida la bonificación a las que van a recibir, y esto es otro escalón más para poder acceder a las plazas y escolarizar a nuestros bebés, y que se designe a un responsable que nos facilite el diálogo y que cumpla con estos tiempos. Yo os digo, tenemos 10 días para que tomen una medida y modifiquen esta situación. Ahora mismo tenemos más de 1.500 firmas en la plataforma change.org que hemos conseguido mover en menos de una semana, y esperamos que se adhieran todas las familias, porque sabemos que hay también familias y centros en Huelva que han venido hoy a apoyarnos, que están en la misma situación y como nosotros en muchas otras provincias. Sabemos que la delegada emitió un escrito hablando de las consecuencias negativas. Los inspectores de educación se han dirigido a la consejería diciendo de la locura que suponen estas medidas. El sindicato de profesorado de maestras también están diciendo la pérdida de empleo que va a suponer para ellas. Las familias, los centros, en fin, toda la comunidad educativa estamos diciendo, por favor, que se nos escuche y que rectifiquen este sinsentido.